En un mundo donde el caos se disfraza de progreso y la corrupción se oculta tras la máscara del éxito, una voz silenciosa aún clama por justicia. Esta es la historia de un hombre que eligió la comodidad de una ciudad brillante, sin saber que caminaba directo hacia el abismo. Mientras todos celebraban su decadencia, él luchaba por mantener su integridad. Cuando el juicio llegó como fuego del cielo, solo quienes obedecieron sin mirar atrás encontraron la salvación. Hoy, en una sociedad donde todo parece permitirse y nada tiene límites, el eco de Sodoma y Gomorra resuena con más fuerza que nunca. ¿Hasta dónde puede tolerarse el mal antes de que todo arda? Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia viva. ¿Y tú? ¿Hacia dónde estás mirando? En los antiguos tiempos, cuando las tribus nómadas recorrían las vastas extensiones del cercano oriente, vivía un hombre justo llamado Lot. Era sobrino de un hombre piadoso que había sido llamado por el Creador para emprender un viaje de fe y obediencia. Juntos habían abandonado la tierra de sus antepasados y habían partido hacia una región desconocida, siguiendo una promesa divina que les aseguraba una tierra fértil y abundante. Ambos viajaban con sus familias, siervos y ganados, y durante mucho tiempo compartieron caminos, campamentos y decisiones. Pero a medida que sus riquezas crecieron, también aumentaron los conflictos entre los pastores de uno y otro, pues la tierra no podía sostener a ambos rebaños sin tensiones. Fue entonces cuando decidieron separarse, no por enemistad, sino por prudencia. El pariente mayor ofreció a Lot la posibilidad de escoger primero hacia dónde ir, y Lot, alzando la vista, contempló el fértil valle del Jordán. Esa tierra era como un jardín, regada por ríos verde y próspera, semejante a los lugares donde se originaban las antiguas civilizaciones. Lot, atraído por su abundancia, decidió establecerse en esa llanura, y poco a poco fue aproximándose a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que resplandecían como centros de riqueza, comercio y placeres. No obstante, eran conocidas también por la corrupción de sus habitantes, por el orgullo, la violencia y la indiferencia hacia el sufrimiento de los más débiles. A pesar de esto, Lot construyó su hogar en Sodoma, y con el paso de los años se integró a la vida de la ciudad. Adquirió prestigio, se sentaba en la puerta de la ciudad, un lugar reservado para los que tomaban decisiones, y crió allí a su familia. Pero su alma se angustiaba al ver las injusticias y perversiones que se multiplicaban sin freno a su alrededor. Era un hombre que, aunque vivía entre los impíos, mantenía su integridad y su fe en el Creador. Entretanto, desde lo alto de los cielos, la mirada divina observaba la decadencia de aquellas ciudades. La maldad de Sodoma y Gomorra había alcanzado niveles insostenibles. El clamor que subía desde esas tierras era ensordecedor. El Altísimo, en su justicia, decidió actuar, pero antes de ejecutar su juicio, determinó compartir sus planes con aquel que caminaba en obediencia, el pariente de Lot, el hombre de la promesa. Aquel justo intercedió por las ciudades, preguntando si serían destruidas, aunque hubiese en ellas algunos inocentes. Imploró que, si se hallaban siquiera 10 personas justas, la ciudad fuera salvada. Y la respuesta fue clara. Si tal número se hallaba, la destrucción sería detenida, pero ni siquiera ese mínimo se encontraba. Entonces, en un atardecer silencioso, 2 mensajeros celestiales con apariencia humana llegaron a Sodoma. Lot, sentado a la puerta de la ciudad, los vio y de inmediato se levantó para recibirlos. Reconociendo su dignidad, insistió en que se alojaran en su casa. Ellos, al principio, rehusaron, pero ante su insistencia accedieron. Él les preparó un banquete y les ofreció hospitalidad sincera. Pero aquella noche, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos por igual, rodearon la casa de Lot. Exigían que les entregara a los forasteros para que pudieran abusar de ellos. La escena era brutal, una manifestación de la profunda corrupción que reinaba en aquella sociedad. Lot salió a hablar con ellos, tratando de proteger a sus huéspedes, pero fue rechazado con violencia. Le reprocharon su condición de extranjero
y amenazaron con hacerle daño también a él. Fue entonces cuando los visitantes revelaron su verdadera naturaleza. Extendieron sus manos y cegaron a los hombres que rodeaban la casa, impidiéndoles hallar la puerta. Luego, hablaron claramente a Lot. La ciudad sería destruida. Debía reunir a sus seres queridos y huir sin demora. Lot fue a hablar con los prometidos de sus hijas, pero ellos se burlaron, pensando que deliraba. Solo su esposa y sus 2 hijas lo acompañaron cuando, al amanecer, los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron de la ciudad. Les advirtieron que no miraran atrás, que no se detuvieran, sino que huyeran hacia las montañas. La orden era clara, la destrucción sería total. Lot pidió refugiarse en una ciudad pequeña cercana, y le fue concedido ese favor. Apenas alcanzaron su destino, el juicio cayó. Desde el cielo descendió fuego y azufre, consumiendo Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. El valle fértil se tornó en desolación. La tierra, antes viva y vibrante, fue transformada en un paisaje estéril y humeante. El clamor cesó, pero también cesó toda vida en aquella región. En medio del escape, la esposa de Lot, desobedeciendo la instrucción divina, volvió su mirada atrás, tal vez movida por la nostalgia o la incredulidad. En ese instante, quedó convertida en una estatua de sal, símbolo eterno del precio de la desobediencia. Lot y sus hijas quedaron solos. Se refugiaron en las montañas, alejados del bullicio, de la civilización, del pecado y también del juicio. Allí, las hijas de Lot, creyendo que la humanidad había sido aniquilada y deseando preservar la descendencia, tomaron decisiones desesperadas que marcaron el curso de pueblos futuros. A través de ellas nacieron 2 linajes, los moabitas y los amonitas, que jugarían roles complejos en la historia posterior. A través de ellas nacieron 2 linajes, los moabitas y los amonitas, que jugarían roles complejos en la historia posterior. La historia de Lot es una lección de advertencia y misericordia. Es un retrato del peligro de acostumbrarse al mal, de vivir entre la corrupción sin ser parte de ella, pero también de lo difícil que resulta no ser arrastrado por el entorno. Lot fue considerado justo, pero su cercanía a Sodoma lo puso en peligro, y aunque fue salvado, pagó un alto precio. Perdió a su esposa, su hogar y su seguridad, y quedó aislado en una cueva, rodeado solo por el eco de lo que una vez fue. Sin embargo, la historia no termina en la desolación, porque en medio del juicio también hubo salvación. La misericordia alcanzó a quienes aún mantenían una chispa de fe, y el Altísimo no olvidó la súplica de quien intercedió por Lot. Aunque la ciudad fue destruida, la vida de aquel hombre fue preservada. Su historia quedó grabada en los relatos eternos, como una advertencia contra la decadencia moral, pero también como una muestra del cuidado divino por los que no se entregan al mal. A través del tiempo, las ruinas de Sodoma y Gomorra quedaron como un símbolo de juicio, pero también como una llamada a vivir en integridad, incluso cuando el entorno clama, por lo contrario. Y la figura de Lot permanece como la del justo que, aunque vivió en medio del pecado, fue rescatado por gracia y preservado por la mano invisible que todo lo ve. Reflexiones finales. Una advertencia para este tiempo. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra no es solo una narración antigua anclada en el desierto de Medio Oriente. Es una advertencia atemporal, un espejo inquietante que hoy, más que nunca, refleja nuestra propia civilización. En una época donde las ciudades brillan con luces artificiales, pero carecen de luz interior, donde la comodidad se ha convertido en un dios moderno y la moral en una opinión opcional, el relato de estas ciudades perdidas nos habla con fuerza. Sodoma no cayó solo por sus actos inmorales, sino por la soberbia, la apatía, la indiferencia hacia el dolor ajeno y la normalización del mal. Fue una sociedad que dejó de escuchar, que dejó de sentir compasión, que se rindió a los placeres sin freno y olvidó el respeto por la vida, por la justicia y por lo sagrado. Lot representa al hombre moderno que intenta vivir correctamente en medio del caos. Vive rodeado de corrupción, pero lucha por no contaminarse.
Su alma se angustia, pero no se atreve a soltar completamente el mundo que lo atrapa. Es una figura de tensión, justo pero cómodo, íntegro pero comprometido con un entorno que lo devora lentamente. Muchos hoy viven como Lot, rodeados de ruido, entretenimiento, vanidad y decadencia, pero aún con un hilo de conciencia que clama por algo más puro, más alto, más verdadero. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar esa voz? ¿O preferimos mirar atrás, aferrarnos a lo conocido, aunque esté destinado a desaparecer? La esposa de Lot simboliza esa mirada nostálgica hacia lo que debió dejarse atrás. Su tragedia fue detenerse en medio del cambio. Hoy también muchos quedan paralizados por la nostalgia de lo que el mundo ofrece, sin comprender que, para avanzar hacia lo nuevo, hay que renunciar a lo viejo. El apego al sistema que se desmorona puede costar más que una simple pérdida, puede costar el alma. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue simplemente un acto de juicio, sino un punto de quiebre. Una línea fue cruzada. Hoy, aunque las ciudades no ardan en fuego literal, la decadencia moral y espiritual avanza como una llama invisible. El orgullo, la injusticia, la deshumanización y la pérdida del sentido de trascendencia son síntomas claros de una sociedad que se aleja de su propósito original. Pero en medio de todo esto, hay esperanza. La misma fuerza que advirtió a Lot sigue presente. Hay una salida, hay una mano que aún se extiende, una oportunidad para escapar de la destrucción, no necesariamente física, sino existencial. Se trata de volver a lo esencial, de elegir caminos más elevados, de buscar el bien aunque todos lo desprecien, de no rendirse a la masa que celebra el error. Cada generación tiene su Sodoma. Cada sociedad enfrenta su momento de decisión, y cada individuo debe responder: ¿seguirás el flujo de lo cómodo y popular, o te atreverás a salir, aunque implique dejar atrás lo que amas? Hoy más que nunca se necesita el coraje de Lot para actuar, la sensatez de escuchar la advertencia, y la fe para no mirar atrás. Síntesis. La historia de Lot no es un relato perdido en el tiempo. Es una advertencia vigente para quienes habitan una sociedad que repite los errores de Sodoma: soberbia, apatía, decadencia y olvido de lo sagrado. Lot representa al justo atrapado entre la fe y la comodidad. Su salvación nos recuerda que aún en medio del caos, quien escucha, obedece y no mira atrás puede hallar una nueva vida. Pero también nos enseña que la indecisión, la nostalgia por lo corrupto y el apego a lo superficial pueden llevar a la perdición. En un mundo que arde lentamente desde dentro, la historia de Lot grita con fuerza: despierta, escapa y no mires atrás.